Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el seminario número 4. En este caso, el título del seminario es La relación torácico-pulmonar, estática y dinámica. Vamos a intentar repasar algunos conceptos de los seminarios anteriores y ustedes van a ir viendo que los conceptos se van a ir acumulando y complejizando, lo cual no estaría mal que acompañado de la lectura quizás vayan repasando algunos seminarios previos para que, bueno, ustedes vayan adquiriendo todos los conocimientos en su conjunto y cualquier duda consultan. Vamos a ver el estudio de los cambios de volumen del sistema tóraco-pulmonar en relación a los cambios de presión, que eso es lo que se denomina compliance. ¿Sí? Vamos a ver que en el sistema tóraco-pulmonar, como ya muchas veces describimos, se presentan todo el tiempo, o en realidad permanentemente, se está estudiando los cambios de volumen en relación a los cambios de presión, ¿sí? Y lo que nos referimos con el estudio en condiciones estáticas o dinámicas es a través del movimiento de aire, sí que sabemos que a través de las vías aéreas corre un flujo de aire, estudiar el comportamiento del sistema tóraco-pulmonar con flujos de aire o en equilibrio, en condiciones estáticas. Para hacer un repaso, lo que ya estuvimos viendo y repasando es que el pulmón se encuentra dentro de la cavidad torácica, ¿sí? Rodeado de líquido pleural y rodeado por las pleuras, ¿sí? Que es lo que conecta de alguna manera la caja torácica con los pulmones, ¿sí? Y también habíamos visto que a través de los linfáticos hay una aspiración continua de la pequeña cantidad de líquido pleural que encontramos, que ese líquido pleural tenía principalmente la característica de lubricar el movimiento del pulmón sobre la caja torácica, y esa aspiración continua del exceso de líquido generaba una presión negativa entre las pleuras, ¿sí? Y bueno, eso es lo que determina que la presión intrapleural sea siempre negativa, ¿sí? Ahora vamos a ver que la tendencia del pulmón, del tejido pulmonar, de acuerdo a sus propiedades elásticas, es a la contracción, y las características elásticas del tórax lo llevan hacia su expansión, y que las pleuras lo que generaban eran que esto forme parte de un sistema cerrado, ¿sí? Entonces, la fuerza de la pleura visceral hacia adentro y la pleura parietal hacia afuera hace que la presión dentro entre las dos pleuras, la intrapleural, sea siempre negativa, ¿sí? Entonces, esto hace que se forme un sistema cerrado y en el cual los cambios de presión y de volumen se acompañen en conjunto. Esto nos permite empezar a ver estas dos estructuras como estructuras elásticas, ¿sí? Que son pasibles de ser deformados. Vamos a ver, ¿sí? Que principalmente el diafragma, pero los músculos respiratorios son aquellos que rompen el equilibrio en el cual se encuentra el sistema tóraco-pulmonar, y eso hace que ingrese el aire, ¿sí? Entonces vamos a ver la definición de compliance pulmonar, o lo mismo que se llamaría distensibilidad pulmonar, ¿sí? Es el volumen en el que se expande el sistema tóraco-pulmonar por cada aumento unitario de presión transpulmonar. El concepto de presión transpulmonar lo vamos a ver el seminario que viene, ¿sí? Y vamos a ver que la manera, las unidades a las cuales medimos la presión pueden variar, pero siempre estamos hablando de cambios de presión en relación a cambios de volumen. Y es por esto que podemos construir o elaborar esta curva, ¿sí? Miren, acá vemos, y van a prestar atención, y cada vez más, tanto en el sistema respiratorio como en el sistema cardiovascular, van a haber gráficos, ¿sí? Es muy importante que en principio nos situemos en los gráficos a ver cuáles son las variables, ¿sí? En este caso es un cuadro de volumen pulmonar y de presión. Fíjense, por ejemplo, que la presión está medida en este caso en centímetros de agua, ¿sí? Es la fuerza que podemos movilizar centímetros de agua, y en ese caso esa presión que otorgamos va a generar un cambio de volumen en el sistema tóraco-pulmonar. Y se fijan en los ejes, ¿sí? En el eje de volumen pulmonar tenemos encima de todo la capacidad pulmonar total, que lo vimos en la clase pasada, la capacidad residual funcional y el volumen residual, ¿sí? Entonces, en el normal, ¿sí? Que lo vemos por aquí, ¿sí? Vemos que hay pequeños cambios de presión,
¿sí? Que llevan a determinados cambios de volumen, ¿sí? Entonces vemos que los cambios de presión están en este eje, y los cambios de volumen están en este eje, ¿sí? Normal, acá si interpretaríamos la respiración como normal, acá estaríamos en el volumen tidal, ¿sí? Que nosotros ya lo conocemos y es de unos 500 mililitros. Y en la posición del sistema respiratorio en equilibrio, ¿sí? Es la capacidad residual funcional. Acá vemos una curva de un paciente que tiene POC, que eso lo vamos a estudiar, pero fíjense básicamente que la distensibilidad o la compliance de un pulmón enfisematoso, ¿sí? Con pérdida de estructuras aéreas, es un pulmón en la cual las relaciones entre volumen y presión son muy distintas, ¿sí? Solamente quédense con eso por el momento. Y acá vemos que los dos componentes se pueden dar por separado, estudiar por separado. O sea, una cosa es el sistema tóraco-pulmonar y otra cosa es si nosotros tuviésemos que estudiar las propiedades elásticas solamente del tórax. Si nosotros separáramos el tórax de las pleuras y los pulmones, el tórax por sí mismo tendería a expanderse, ¿sí? Sería una estructura que en vez de tener la forma que tiene cada uno en su cuerpo, estaría mucho más expandido, ¿sí? Estaría al 70% de la capacidad pulmonar total. Y el pulmón, si lo sacáramos del sistema tóraco-pulmonar, es como un globo que se desinflaría por completo, ¿sí? Si nosotros lo sacáramos de las pleuras, el pulmón tiende a colapsar por completamente. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en un neumotórax de grado severo, ¿sí? Cuando ingresa aire en el pulmón y esa presión intrapleural negativa se vuelve cero o se vuelve positiva, ¿sí? El pulmón tiende al colapso, ¿sí? A vaciarse por completo, a tener 0 mililitros, ¿sí? Pero, gracias a las pleuras, nos situamos en la capacidad residual funcional. Entonces, lo que sucede todo el tiempo es esto, ¿verdad? La inhalación y la exhalación. Ya vimos que el diafragma es el músculo que rompe ese equilibrio de capacidad residual funcional. Lo rompe ¿cómo? Generando una fuerza, ¿sí? Genera una fuerza que, de acuerdo a la forma de las cúpulas diafragmáticas, al descender, ¿sí? Aumenta el volumen de la caja torácica y eso al mismo tiempo produce una presión subatmosférica, por debajo de la atmósfera, ¿sí? Y esa diferencia de presión a la cual se movilizan los gases hace que el aire se movilice desde el medio ambiente hacia dentro de los pulmones, ¿sí? Eso es el cambio de presión y de volumen que hace que haya un flujo de aire. Y la exhalación, principalmente, es un proceso pasivo en la respiración tranquila, lo que hace que el sistema vuelva al equilibrio, ¿bien? Todo esto se genera, toda esta relación entre presión y volumen, se genera gracias a las propiedades elásticas del sistema tóraco-pulmonar, ¿sí? Entonces, la fuerza elástica torácica, que dijimos que es una fuerza que tiende a expandirse, está dada por los componentes, ¿sí? Que son los huesos que la componen, con el cartílago, los músculos, las articulaciones. Eso lo que hace tendería a expander la caja torácica si estuviese fuera de los pulmones. Y la fuerza elástica pulmonar tendería a retraerse, ¿sí? A tener un volumen cero. Bien. Lo que más vamos a estudiar y repasar ahora son lo que componen las fuerzas de retroceso elástico pulmonar, ¿sí? Que está compuesto por dos componentes, ¿sí? A la vez. Uno de ellos es las fuerzas del tejido pulmonar en sí mismo, es decir, la estructura histológica, ¿sí? Propia del pulmón, propia del tejido de sostén del pulmón, ¿sí? Hace que esta misma tienda a colapsarse, ¿sí? Y después, en segundo término, tenemos las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial de los alvéolos, ¿sí? Vemos que las fuerzas elásticas propias de la estructura histológica aportan 1/3, ¿sí? Del total de las fuerzas de retroceso elástico pulmonar, y los otros 2/3 restantes son las producidas por la tensión superficial. Entonces, las fibras de elastina y del colágeno que forman parte de la estructura de sostén del intersticio pulmonar, ¿sí? Están entrelazadas entre sí, ¿sí? Lo cual hace que una vez que se expandan, estas se desenrieden y se alarguen y se estiran, lo que hace esto genera una fuerza elástica que tienda a la retracción, ¿sí? Esto, repito, es 1/3 del total de la fuerza de retracción elástica. Así que ustedes figúrenselos de esta manera, ¿sí? Son estructuras elásticas, ¿sí? Fibras que están entrelazadas entre sí y cuando las estiramos, ¿sí? Se tensan
y obviamente, como cualquier estructura elástica, tiende a retornar a su posición de equilibrio. Vamos a repasar o entender o intentar entender el concepto de tensión superficial. Primero, la ley de Laplace, que la incluye, para entender cuál es el comportamiento, y esto es muy, muy relevante en las fuerzas elásticas pulmonares, ¿sí? Cuando nosotros tenemos moléculas de algún líquido, ¿sí? Las moléculas que forman parte de ese líquido tienden a atraerse muy fuertemente entre sí, ¿sí? Cuando nosotros vemos gotas de lluvia en la calle, ¿sí? Y esas gotas toman una superficie redonda, eso es porque las moléculas de agua que componen las gotas se atraen muy fuertemente entre sí y adoptan la posición esférica por ese mismo motivo, ¿sí? Fíjense en este cuadro, ¿sí? Las moléculas de agua que están dentro del círculo, ¿sí? Dentro de la esfera, ¿sí? Son atraídas de la misma manera por todas las moléculas de agua que la circundan. En cambio, las de la superficie de agua, las de la superficie de la gota son atraídas solamente por las moléculas que están dentro de la gota, ¿sí? Todo esto genera una fuerza de cohesión que hace que justamente un líquido tome una forma circular. Parecido, o bajo el mismo concepto, están las gotas de aceite en agua, ¿sí? Las moléculas del aceite se atraen entre sí, unas con otras, ¿sí? Y esto hace que dentro de otro líquido, ¿sí? Generen una forma esférica, ¿sí? Y en el caso del agua y del aceite, como tienen diferente solubilidad, una no se disuelve en la otra, entonces las moléculas de aceite se atraen entre sí y se separan, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría o qué es lo que pasa cuando al aceite o a la grasa le agregamos un detergente o jabón, ¿sí? Que son sustancias que tienen una cabeza hidrofílica y una cabeza hidrofóbica, es decir, que hay una porción que puede diluirse en agua y otra porción que puede diluirse en grasas. Bueno, lo que hace, o lo que usamos, para eso usamos el detergente y el jabón, es para poder disolver aquellas moléculas de grasa o aceite y hacerlas correr con el agua, ¿sí? Entonces, ahora vamos a dar vuelta a este concepto e imaginar lo que sucede dentro de un alveolo, ¿sí? Que en un alveolo se genera una interfase entre el aire y el agua. Entonces, ¿qué es la tensión superficial? Es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido y contrarrestar esa fuerza de atracción hacia el interior, ¿sí? Es la fuerza que nosotros deberíamos hacer para que esa gota, en vez de tener esa forma, con ese nivel de cohesión interna, nosotros la podríamos separar, contrarrestar esa fuerza de cohesión. Entonces, en la superficie de los alveolos, como vemos acá, tenemos un alveolo pulmonar, con sus paredes, compuestas principalmente por el neumonocito tipo 1. En la superficie hay una pequeña capa de líquido. Entonces, acá se genera una interfase aire-agua, ¿verdad? Por acá entra el aire ambiente para respirar con el oxígeno, y acá tenemos una pequeña capa de líquido. Entonces, lo que sucede, ¿sí? Es que estas moléculas de agua se atraen entre sí, de esta forma, como vemos en este gráfico esquemático, y lo que tenderían es a colapsar al alveolo, ¿sí? Y el pulmón, como ya vimos, tiene 2 millones de alveolos. Ustedes piensen en la fuerza de cohesión de todas esas interfaces aire-agua, de todos los alveolos, intentando unirse o colapsarse. Lo que llevaría, a final de cuentas, sería al colapso del alveolo y al colapso de todo el pulmón. Bien, eso imagínenselo que es parte de la fuerza de retracción elástica del pulmón. Todos los alveolos del pulmón tienden a colapsar a causa de la tensión superficial de esa interfase aire-agua que hay en cada alveolo, ¿sí? Esto es una fuerza significativa, son los 2/3 del total. Ahora, ¿qué pasa? Hay una sustancia muy, muy importante que disminuye esta tensión superficial. Entonces imaginemos otra vez, acá tenemos un experimento de 2 globos, ¿sí? Acá es donde ingresa, digamos, o vamos a comprender, o donde se aplica la ley de Laplace, ¿sí? Que es la que estudió la tensión superficial, ¿sí? Entonces, fíjense que la tensión superficial depende de la tensión de las paredes y del radio de esa esfera, ¿sí? Es inversamente proporcional al radio de esa esfera. Fíjense en el experimento de abajo, imagínense
dos globos, uno de mayor y otro de menor tamaño, en este caso conectados, pero con el flujo de aire sellado, y después, una vez que eliminemos esa oclusión, ¿sí? Vemos que, imaginamos que en el globo de menor radio, ¿sí?, la fuerza o la presión que vamos a tener es mayor, ¿sí? Yo me lo figuro de esta manera. Imagínense que si ustedes están inflando un globo, ¿sí?, la fuerza o la presión para mantener esa estructura es la fuerza que ustedes deberían mantener dejando aire hacia el interior o soplando aún un globo inflado a poco volumen versus un globo inflado a gran volumen, ¿sí? Deberíamos imaginar, lo que sucede es que el globo de menor radio, ¿sí?, la fuerza que tenemos que hacer con nuestra boca si queremos seguir inflándolo, ¿sí?, es mayor que la de un globo que ya está casi completamente inflado, ¿sí? Espero que se entienda. Entonces, como aquí, o el concepto final realmente es que en la fuerza o en la presión de la tensión superficial influye el radio de la esfera. Entonces, en aquellos alveolos o globos o elementos acuáticos o líquidos que tengan menor radio, las fuerzas de tensión superficial van a ser mayores. Entonces, en este experimento, como hay una diferencia de presión, esta unidad debería tener mayor presión que esta, porque esta tiene menor radio, bueno, habría una diferencia de presión de mayor a menor, y como ya sabemos, los gases pasan de un lugar de mayor presión a uno de menor presión, entonces el globo pequeño se vaciaría en el globo grande. Bien, el de radio menor tiene mayor tensión superficial. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros pensaríamos eso, en el pulmón, sabemos, o se imaginarán, que no todos los alvéolos tienen el mismo diámetro, ¿sí? Hay un diámetro promedio, pero hay alvéolos más pequeños, hay alvéolos más grandes. Entonces, eso sería un problema si pensaríamos eso, porque cada alvéolo más pequeño tendría una tensión superficial mayor, y eso llevaría a que el alvéolo más pequeño se vacíe en el grande. Y así hasta que nos quede un solo alvéolo y todos los demás colapsados. Bueno, eso no sucede en el pulmón, lógicamente. Y aquí hay una sustancia fundamental que es la sustancia surfactante. ¿Sí? El surfactante es generado por los neumonocitos tipo 2, ¿sí?, que representan el 10% de las células que recubren las superficies alveolares, y principalmente están compuestos por fosfolípidos y también proteínas, pero el componente principal son fosfolípidos, ¿sí? Y lo que hacen los fosfolípidos es entremezclarse entre las moléculas de agua, entre la interfase aire-líquido, ¿sí?, que se genera en la superficie alveolar, y disminuir significativamente la tensión superficial. Como se agrega un componente hidrofóbico en el medio del agua que hay en la superficie, esto disminuye fuertemente las fuerzas de tensión superficial. Entonces, toda esa tendencia hacia el colapso alveolar se disminuye más de la mitad, ¿sí? Entre 2 y 6 veces, dicen algunos libros. Pero lo importante es que ustedes sepan que esas fuerzas de cohesión interna que llevarían al colapso alveolar se disminuyen significativamente gracias a que los neumonocitos tipo 2 secretan el surfactante, ¿sí?, que se entremezcla entre las moléculas de agua de la interfase aire-líquido que se da en la superficie alveolar. Esto, por ejemplo, se imaginarán que las personas que no pueden secretar surfactante, entonces las fuerzas de retracción elástica pulmonar aumentan significativamente, por lo tanto los alvéolos colapsan. Esto es lo que sucede en los niños prematuros, ¿sí? El surfactante, por ejemplo, se empieza a secretar entre el 6º y 7º mes de embarazo, y si ustedes alguna vez conocieron a alguna madre embarazada que está por tener un hijo prematuro, han escuchado que le inyectan corticoides y eso le hace madurar los pulmones. No sé si lo han escuchado de esta forma. Bueno, lo que hacen los corticoides en este caso es estimular a los neumonocitos tipo 2 para que comiencen a secretar surfactante. Esto hace que las fuerzas de retracción elástica del pulmón disminuyan significativamente, porque se disminuye significativamente la tensión superficial de los alvéolos, y esto permite, digamos, que la fuerza muscular que tiene un recién nacido sea capaz de distender el pulmón. Espero que sirva el ejemplo. Aquí tenemos un esquema
de cómo se secreta la sustancia surfactante, que, bueno, como vimos, es introducida a la interfase aire-líquido del alveolo. Entonces, en el pulmón, ¿qué sucede? Si tendríamos alveolos de diferente tamaño, los de menor radio tendrían menor tensión superficial, y esto representaría el experimento de los dos globos, en el cual en el globo de menor radio se vacía en el globo de mayor radio, ¿sí? Ahora, esto no sucede, ¿por qué? Porque los alveolos de menor radio, el surfactante aumenta su concentración relativa, ¿sí? Y disminuye proporcionalmente la tensión superficial para que la presión intraalveolar sea igual en todos los alveolos, ¿sí? O relativamente similar en todos los alveolos, y no se produzca el fenómeno de vaciado de una esfera más de menor radio hacia otra de mayor radio, ¿sí? Se imaginan que si esto sucedería, siempre habría un alveolo de mayor tamaño, y eso llevaría a que el pulmón se transforme en un solo alveolo, lo cual reduciría mucho la superficie de intercambio gaseoso. Entonces, la sustancia surfactante es un factor fundamental para disminuir la tensión superficial. Bueno, entonces, ahora volviendo a la cuestión macroscópica, finalmente hemos repasado y comprendido, digamos, cuál es el comportamiento tanto del tórax como del pulmón, pero bueno, aquí están las pleuras, el espacio intrapleural con su presión negativa, y vemos que, bueno, que el tórax tiende a expandirse y el pulmón tiende a retraerse, ¿bien? ¿Y qué es el reposo ventilatorio? Lo que dijimos que era muy importante en el seminario anterior, la capacidad residual funcional, o sea, en un pulmón estándar, ¿sí? Teniendo 2 litros 400 dentro del pulmón, bueno, ahí estamos en una situación de equilibrio, ¿sí? Equilibrio quiere decir que las fuerzas de retracción elástica de uno y otro son de la misma magnitud y de diferentes sentidos, ¿sí? Así que aquí estamos en el reposo. ¿Qué pasa para romper ese reposo? Se tiene que aplicar una fuerza. ¿Quién aplica esa fuerza? El diafragma principalmente. Entonces, ¿sí? Nosotros imaginemos estando en volumen residual, ¿sí? Expulsando todo nuestro aire que tenemos o que podemos dentro de nuestros pulmones, ¿sí? La diferencia acá es que sabemos que el pulmón, como tejido, como órgano aislado, tiende a un equilibrio de 0 mililitros. Podría vaciarse. ¿Se vacía en la caja torácica? No. Queda el volumen residual, que es 1200 mililitros. Pero aquí vemos que la fuerza elástica torácica es muy grande, digamos. El tórax está muy corrido de su equilibrio, por lo tanto va a tender a expandirse, y si bien el pulmón va a seguir intentando retraerse, bueno, ahí las fuerzas que uno y otro ejercen no son de la misma magnitud. Entonces dijimos que el tórax alcanza su equilibrio, ¿sí? El equilibrio propio, a un 70% de la capacidad pulmonar total. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en capacidad pulmonar total? Con todo nuestro aire metido dentro de nuestro sistema, bueno, en ese caso, tanto es la fuerza de retracción elástica, tanto pulmonar como torácica, van a tender hacia el colapso del sistema, ¿sí? Esto es importante para lo que viene, ¿sí? Vamos a ver que nos vamos a ir moviendo por diferentes unidades de presión, ¿sí? O las formas en las cuales nosotros medimos la presión, que es en atmósferas, en pascales, en milímetros de mercurio, en centímetros de agua, ¿sí? Hay una convención que dice que la presión atmosférica a niveles normales es de 0, ¿sí? Los pascales no los vamos a utilizar, pero es una forma de que ustedes se introduzcan cuando ustedes ven por la televisión que, bueno, que la presión es de tantos hectopascales. Bueno, es esta medida. Cuando vamos a una unidad de gases, sí, a presiones mucho más pequeñas, vamos a usar la que usamos en los gases. En los próximos seminarios vamos a hablar de milímetros de mercurio, y también vamos a ver que la podemos medir en centímetros de agua. Entonces, con la glotis abierta, sin flujo de aire, ¿sí? En condiciones estáticas, las presiones en todas las partes del árbol respiratorio, ¿sí? Desde las fosas nasales hasta los alvéolos, son iguales a la presión atmosférica, ¿sí? Ahí no tenemos flujo de aire, ¿sí? Ahí tenemos que la presión atmosférica es 0, ¿sí? Y también es 0 centímetros de agua, ¿sí? Acá es donde vamos a empezar a poder entender o intentar entender este
gráfico, ¿sí? En la cual veíamos anteriormente que era un gráfico de volumen y presión. Este es un gráfico que sería de presión y tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa con los ciclos respiratorios de inspiración y expiración? El comportamiento de las presiones pulmonares, que acá vemos que es la presión alveolar, ¿sí? Que es la presión que tenemos dentro de los alvéolos, y la presión pleural, ¿sí? Lo que podemos comprender, de acuerdo al conocimiento que tenemos hasta ahora, nosotros dijimos que la presión pleural siempre es negativa, ¿sí? Así que fíjense que aquí tenemos el 0, ¿sí? Y si bien hay una variación de la presión pleural, ¿sí? A nivel de los ciclos respiratorios, siempre nos mantenemos en un valor negativo, a veces más negativo y otras veces menos negativo, ¿sí? Pero la presión alveolar no siempre es negativa, ¿sí? En la inspiración tenemos una presión subatmosférica, que es lo que genera el flujo de aire desde el exterior hacia los alvéolos, y en la expiración la presión alveolar se vuelve positiva para que haya una diferencia de presión que haga que ese aire que está dentro de los alvéolos salga hacia el exterior. Entonces lo que evaluamos recién fue en condiciones estáticas. Hay igualdad de presiones. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tiene que haber un trabajo y esa presión tiene que modificarse para que haya un cambio de volumen, que es lo que venimos repasando desde el principio, ¿sí? Entonces, presión subatmosférica, ¿sí? Cuando la presión alveolar se disminuye alrededor de 1 centímetro de agua, o sea, se vuelve negativa, menos 1 centímetro de agua, esta presión negativa es suficiente para ingresar 0,5 litros de aire, que sería el volumen tidal, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con todo el repaso, este repaso y el entendimiento de estos conceptos en el próximo seminario. Muchas gracias.